Imagina que estás allí, siente el polvo bajo tus sandalias, el olor penetrante a especias orientales, el sudor humano y el inconfundible aroma del cordero asado mezclándose en el aire cálido y seco de la primavera. Es el año Torthrid. Jerusalén no es simplemente una ciudad bulliciosa, es el epicentro de un terremoto cósmico a punto de desatarse, aunque la inmensa mayoría no tiene idea de lo que se avecina. En la víspera de la Pascua, la festividad más sagrada judía, la población de 50.000 habitantes se ha quintuplicado por los peregrinos. Las calles empedradas están atestadas, en un clamor constante, mercaderes regateando, el llanto de niños asustados, y el eco metálico de las botas de los legionarios romanos fuertemente armados patrullando con extrema tensión desde las torres vigías de la imponente fortaleza Antonia. El imperio observa con desconfianza este fervor religioso. Desde mi perspectiva, no hay nada más poético, irónico y trágico que esta escena. ¿No es así como comienzan las grandes revoluciones humanas o los mayores cataclismos de nuestras vidas? Comienzan en la engañosa normalidad. Caminamos consumidos por necesidades inmediatas, preocupados por comprar o dormir, mientras el universo cambia sus engranajes a pocos pasos. Esa multitud celebraba una liberación histórica, ignorando que la liberación definitiva caminaba por esas mismas calles. Para entender el peso de esta atmósfera, debemos despojarnos de la concepción moderna del tiempo. En el siglo XXI, el día comienza a medianoche. Para la mente hebrea del primer siglo, el reloj se reiniciaba al caer el sol, el atardecer no marcaba el final del día, sino su génesis. Basados en el relato de la creación donde fue la tarde, la mañana un día, el nuevo día nacía en las sombras. Es fascinante reflexionar sobre este simbolismo psicológico. Nacemos en la oscuridad, en el misterio absoluto de lo desconocido, y desde allí caminamos irremediablemente hacia la luz. Este Jueves Santo, a medida que el sol se oculta y las sombras de las casas se alargan, para los judíos ya comienza el viernes. El reloj de arena cósmico ha sido volteado. La noche inminente no es un tiempo para descansar, es un tiempo de vigilia, de transición violenta y en este caso particular de traición y redención entrelazadas. En medio de este caos festivo, ocurre una escena que a menudo pasamos por alto, pero que parece sacada de un oscuro thriller de espionaje moderno. Jesús, sabiendo que su tiempo se agota y que fuerzas políticas convergen para silenciarlo, necesita un lugar seguro para celebrar la Pascua con sus 12 discípulos. Necesita tiempo ininterrumpido para entregar sus enseñanzas finales. Pero hay un problema letal. Hay un informante en su círculo íntimo. Judas Iscariote ya ha hecho su oscuro trato de 30 monedas de plata con los sumos sacerdotes, y sus ojos se pasean ansiosos buscando la oportunidad perfecta para entregar a su maestro en la quietud de la noche, lejos de las multitudes para evitar el riesgo de un violento motín popular. Aquí mi visión sobre este evento toma un rumbo distinto. Solemos imaginar a Jesús puramente como un místico etéreo. Pero lo que vemos en la preparación de la última cena es a un brillante estratega táctico operando bajo presión extrema. Él no da una dirección exacta a sus discípulos. Si lo hubiera hecho, Judas habría sabido el lugar con anticipación y los soldados habrían irrumpido prematuramente. En cambio, Jesús establece un protocolo de seguridad que garantizaría el secreto absoluto. Envía a Pedro y Juan con una instrucción enigmática, un código cifrado. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. En todo el mundo. Síganlo. Detengámonos a analizar detenidamente este detalle minúsculo porque encierra una lección vital sobre cómo actúa el misterioso poder del destino. En el Medio Oriente del siglo I, llevar agua era un trabajo casi exclusivo de las mujeres. Ver a un hombre adulto cargando un cántaro de agua era una completa anomalía social. Era un detalle totalmente disonante en el paisaje urbano. Y esa era precisamente la señal estipulada. En todo el mundo me atrevo a afirmar que el universo nos habla de forma constante a través de las anomalías. En todo el mundo, ¿cuántas veces hemos ignorado nuestro verdadero propósito o errado el camino simplemente porque no prestamos atención a los detalles inusuales de la vida diaria? Estamos tan brutalmente condicionados a ver lo ordinario, a esperar lo lógico y lo rutinario, que nos volvemos completamente ciegos a las señales extraordinarias y silenciosas que se cruzan frente a nosotros para revelarnos una puerta de salida. Ese hombre anónimo con el cántaro de agua es uno de los personajes más fascinantes y poéticos de esta inmensa narrativa bíblica. No sabemos absolutamente nada de su nombre. No pronunció grandes discursos que quedaran registrados en la historia de la humanidad. Simplemente hacía su humilde trabajo cargando agua pesada en el momento y lugar exactos. Sin embargo, en todo el mundo. Al hacerlo se convirtió accidentalmente en la brújula indispensable que guió a los arquitectos de la fe cristiana. Esto me empuja a reflexionar sobre la naturaleza del éxito en nuestra sociedad actual,
excesivamente obsesionada con el ruido mediático y la validación digital constante. Creemos erróneamente que para tener un impacto duradero debemos estar siempre bajo los reflectores. Pero la cruda verdad es que los engranajes más cruciales de la historia a menudo son impulsados por personas anónimas, fieles en sus deberes silenciosos. Nuestras acciones cotidianas al conectarse a un plan maestro mayor, en todo el mundo en ser la llave que otra alma desesperada necesita para acceder a su propio destino trascendental. Pedro y Juan localizan la anomalía. Silenciosamente, como sombras indetectables entre los peregrinos bulliciosos, los siguen por las estrechas callejuelas. El hombre entra en una gran casa y los apóstoles hablan directamente con el dueño, dándole la contraseña oral acordada por su líder. Son conducidos por las escaleras hacia el piso superior. Allí se topan con un salón muy amplio, el histórico aposento alto finamente preparado. Está provisto de elegantes tapices y cojines esparcidos estratégicamente alrededor de un triclinio, una mesa baja clásica dispuesta con copas para el banquete pascual, todo iluminado tenuemente por lámparas de aceite de barro que proyectan sombras danzantes sobre las ásperas paredes de piedra gris. El contraste abismal entre el ruido ensordecedor de Jerusalén en pleno clímax festivo y la quietud íntima de este salón es sobrecogedor y cinemático. Todo el escenario ha sido dispuesto hasta en su más mínimo detalle. El reloj de la providencia sigue su marcha implacable, marcando como un péndulo de plomo los últimos latidos de una antigua era milenaria de rígidas leyes y sacrificios de sangre que muy pronto querían absolutamente obsoletos. La pesada puerta de madera cruje y se abre lentamente. La silueta serena de Jesús cruza finalmente el umbral, dejando atrás la luz agonizante del exterior para entrar en el santuario de las sombras donde todo culminará a un nivel metafísico. Las piezas finales del juego más importante de la historia humana están sobre el tablero. El telón se levanta y el mundo entero está a punto de cambiar radicalmente la penumbra y para siempre. El ambiente del aposento alto estaba cargado de una intimidad inusual, pero también de una tensión subterránea, en casi palpable. Los discípulos, tras atravesar las polvorientas e intransitables calles de Jerusalén, finalmente se reclinaron alrededor del triclinio. En la cultura del Medio Oriente del siglo I, la hospitalidad dictaba una regla inquebrantable. Al llegar a una casa, el anfitrión debía proveer agua y un ciervo para lavar los pies de los invitados. Las sandalias abiertas y los caminos compartidos con animales de carga hacían que los pies estuvieran irremediablemente sucios, cubiertos de polvo, barro y excremento. Era una necesidad de higiene básica antes de compartir el pan. Sin embargo, en esta cena secreta no había siervos. Los 13 hombres estaban solos, y aquí surge un silencio incómodo, un vacío protocolar que ninguno de los 12 apóstoles estaba dispuesto a llenar. Las escrituras revelan que todo el mundo, en todo el mundo, venían discutiendo en el camino sobre quién de ellos sería el más importante en el reino que creían que Jesús estaba a punto de instaurar. Desde mi punto de vista, esta escena es un espejo dolorosamente nítido de la miseria humana. A las puertas mismas del sacrificio supremo, bajo la sombra inminente de la cruz, el ser humano sigue obsesionado con su propio ego, con sus títulos, con su posición en la jerarquía. ¿Acaso no seguimos siendo exactamente iguales hoy en día, en nuestras oficinas, el mundo, en nuestras familias, incluso en nuestras instituciones religiosas? Preferimos aferrarnos a nuestro estatus imaginario antes que rebajarnos a realizar una tarea humilde que necesita ser hecha. En todo el mundo los discípulos se miraban de reojo, esperando que el otro cediera, pero el orgullo los mantenía paralizados, con los pies completamente sucios. Fue entonces cuando la historia de la humanidad experimentó una de sus fracturas más poéticas y subversivas. Jesús, el hombre que ellos reconocían como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey legítimo, se levantó de la cena. Sus movimientos debieron ser lentos, deliberados, cargados de una gravedad cósmica. La sala entera quedó sumida en un silencio sepulcral mientras lo observaban despojarse de su manto, la prenda que denotaba su rango y autoridad como rabino. Luego, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura, adoptando exactamente la misma vestimenta y postura del esclavo de más baja categoría, a menudo un siervo gentil, el peldaño más inferior de la pirámide social romana y judía. Echó agua en una jofaina de cobre. Imagina el sonido de esa agua cayendo en el recipiente. Debió resonar como un trueno en la conciencia de aquellos hombres. El creador del universo, el verbo encarnado, el arquitecto de las estrellas, se estaba arrodillando en el suelo de tierra batida para tomar entre sus manos los pies mugrientos, callosos y malolientes de un grupo de rudos pescadores y recaudadores de impuestos. Para comprender la magnitud de este choque, debemos analizar la estructura de poder del mundo antiguo. Era una sociedad hiperestratificada. Roma gobernaba mediante la subyugación brutal y el miedo. El César se autoproclamaba divino y exigía que el mundo entero se postrara ante él para servirle.
Los líderes religiosos judíos, por su parte, exigían reverencia, los mejores asientos en las sinagogas y se separaban estrictamente de cualquier cosa que pudiera hacerlos impuros. El poder, por definición humana, siempre fluye hacia arriba. Los débiles sirven a los fuertes. Pero en esa habitación tenuemente iluminada, Jesús invirtió para siempre la pirámide del poder. Estaba ejecutando un golpe de estado ontológico. Nos estaba enseñando que en el reino de la verdadera espiritualidad, que está en la cima, debe descender al fango del sótano. Personalmente, considero que esta es la crítica más feroz y devastadora contra cualquier modo de liderazgo moderno que se base en la tiranía, la manipulación o la superioridad. Hemos construido corporaciones y sociedades donde el éxito se mide por cuántas personas tienes a tu servicio. Jesús nos confronta con una realidad diametralmente opuesta y perturbadora. Tu grandeza no se mide por a cuántos controlas, sino a cuántos estás dispuesto a servir desde el lugar más vulnerable. Lavar los pies no era solo un acto de limpieza física. Era una declaración política, social y teológica monumental. Era decir que el verdadero poder absoluto es el amor que decide despojarse voluntariamente de todos sus privilegios. A medida que Jesús avanzaba en el círculo de hombres estupefactos, la incomodidad de los apóstoles debía ser insoportable. Y entonces llegó a Simón Pedro, el pescador de Galilea, siempre visceral, apasionado e impulsivo. No pudo soportar la enorme disonancia cognitiva. Su mente colapsó ante la imagen de su maestro humillado. «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?», preguntó incrédulo, y ante la calmada respuesta de Jesús, Pedro soltó una frase que resonará por la eternidad. «¿No me lavarás los pies jamás?». Es crucial analizar esta feroz resistencia de Pedro con una profunda empatía psicológica. Pedro no está siendo simplemente arrogante o terco, ni es un mero capricho del momento. Pedro está defendiendo a capa y espada su cosmovisión y sus propios límites mentales. En su mente finita, el Mesías debe ser un rey conquistador que aplaste a los opresores romanos con espada, gloria y fuego, no un esclavo arrodillado frente a él con una toalla húmeda. Pedro rechaza el lavado porque si acepta un Dios que sirve y se humilla, entonces él, como discípulo, tendrá que hacer exactamente lo mismo, y ese nivel de abnegación es aterrador para el ego humano. Además, la reacción de Pedro revela una de las barreras más profundas e intrincadas de nuestra propia psique humana: la absoluta incapacidad de recibir gracia. A los seres humanos nos gusta sentir que tenemos el control absoluto, que ganamos nuestro camino en la vida, que somos dignos de amor y respeto única y exclusivamente por nuestros propios méritos y esfuerzos. Permitir que otra persona, especialmente en quien consideramos inmensamente superior, toque nuestra sociedad más profunda, observe nuestras fallas de cerca y abrace nuestra vulnerabilidad sin juzgarnos, requiere de una humildad aplastante que pocas veces estamos dispuestos a tener. Nos es mucho más fácil interpretar el papel de héroes fuertes, dadores infatigables o personas autosuficientes que no necesitan a nadie, antes que dejarnos cuidar y limpiar cuando estamos verdaderamente rotos y manchados. Jesús, con una firmeza compasiva que corta la respiración, le responde: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Es un ultimátum absoluto e innegociable. No se trata de un simple acto de higiene superficial, se trata de una redención ontológica. Lo que Jesús le está diciendo es: Pedro, si no permites que mi amor incondicional alcance las áreas más oscuras y sucias de tu ser, si te aferras obstinadamente a tu orgullo de perfección y a tu falsa idea de fortaleza, jamás podrás entender quién soy realmente ni de qué se trata la esencia de mi reino. La gracia divina no se puede comprar ni ganar en una transacción mercantil, solo se puede recibir de rodillas, junto con las manos totalmente vacías y reconociendo nuestra más profunda necesidad. El acto de lavar los pies en aquella noche fue la prefiguración visual y tangible de lo que ocurriría apenas unas horas después en el madero de la cruz. Al despojarse de su ropa, Jesús anticipaba proféticamente cómo sería despojado de su dignidad, mundo, de sus prendas y de sus derechos en el Calvario. Al lavar la suciedad del mundo terrenal de sus amigos, anticipaba cómo su sangre derramada limpiaría la suciedad moral y espiritual del mundo entero. Al levantarse, volver a tomar su manto con dignidad y sentarse de nuevo a la mesa, lanzó una pregunta al aire: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Era una pregunta retórica que rasgaba el velo del tiempo y del espacio. Les había dejado un mandato definitivo, una ordenanza sagrada que no consistía en un ritualismo religioso vacío, sino en un estilo de vida de sacrificio continuo. Les había demostrado en carne propia que el amor genuino no es un sentimiento romántico y etéreo de poemas, sino una acción brutalmente práctica, sucia, sudorosa, dolorosa y muchas veces profundamente incómoda. Con los pies finalmente limpios y los corazones expuestos ante la luz de la verdad, el escenario estaba preparado. La lección magistral de humildad había sido impartida con éxito,
destruyendo las absurdas vanidades humanas de sus seguidores y preparando la atmósfera espiritual para el evento teológico principal de la noche. La tensión, sin embargo, no había desaparecido por completo del lugar. En la oscuridad opresiva de esa misma habitación, los pies recién lavados de un hombre en particular estaban a punto de levantarse para caminar directamente hacia la traición más infame de la historia. El clímax de la Pascua estaba a punto de ser reescrito para siempre. El eco del agua cayendo en la jofaina se desvanece, dando paso al rito milenario. Los hombres regresan a sus lugares en el triclinio, sobre la mesa baja, iluminada por la luz parpadeante de las lámparas de aceite. En todo el mundo descansan los elementos de una tradición que ha definido la psique de la nación hebrea durante más de 1500 años. El cordero asado, las hierbas amargas, la pasta de frutos secos llamada jaroset, el pan sin levadura y el vino tinto. ¿Están celebrando la Pascua? La conmemoración de la noche de terror y gloria en la que el ángel de la muerte pasó de largo por las casas marcadas con sangre en Egipto, liberando a los esclavos de la tiranía del faraón. Esta cena no es un simple recordatorio histórico. En la teología judía, participar de la Pascua es revivir el Éxodo. Es una inmersión total en la narrativa de la liberación. Sin embargo, lo que está a punto de suceder en esta mesa no es una repetición litúrgica más, sino el mayor acto teológico, una reescritura total del código fuente de la fe humana. Para comprender la disrupción que Jesús va a ejecutar, debemos adentrarnos en la arquitectura de esta cena, conocida hoy como el Seder. La Pascua judía está estructurada alrededor de 4 copas de vino, cada una representando una promesa divina extraída del libro del Éxodo. La copa de la santificación yo los sacaré, la copa de la liberación yo los libraré, la copa de la redención yo los redimiré y la copa de la alabanza o restauración yo los tomaré como mi pueblo. A lo largo de la historia humana, hemos dependido desesperadamente de los rituales. Psicológicamente, los ritos nos anclan en medio de un universo caótico, nos proporcionan un marco de identidad colectiva y nos recuerdan quiénes somos frente a las crisis. Pero el gran peligro de la religión y la tradición, y esto es algo que sufren todas las sociedades incluso en nuestra era contemporánea, es la momificación del rito. Repetimos las palabras, ejecutamos los movimientos, pero el fuego original se ha extinguido. Nos quedamos adorando las cenizas en lugar de preservar la llama. Jesús, con una conciencia aguda de este letargo espiritual, no viene a abolir el rito, sino a dinamitarlo desde adentro para que libere su verdadera energía contenida. Mientras la cena avanza, Jesús toma el pan sin levadura, la matzá, este pan plano, cocido a toda prisa por los israelitas antes de huir de Egipto, es el pan de la aflicción. El protocolo de la cena dictaba que el líder de la mesa lo levantara y pronunciara la bendición tradicional, recordando el sufrimiento del pasado. Pero aquí Jesús detiene el reloj de la historia. Toma el pan frágil, eleva su mirada, da gracias y en lugar de recitar la antigua fórmula, lo parte con sus manos. El sonido seco del pan quebrándose llena la habitación. Pronuncia unas palabras que jamás se habían escuchado en un milenio y medio de celebraciones pascuales. Todo el mundo coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Detente un instante a sentir el choque sísmico que estas palabras produjeron en la mente de aquellos 12 hombres judíos. Jesús acaba de desplazar a Moisés, al Éxodo y a la historia de Israel del centro del escenario, y se ha colocado a sí mismo como el nuevo epicentro del universo espiritual. ¿Está afirmando algo escandaloso? La verdadera liberación que sus ancestros esperaban no fue la salida de Egipto. Eso era solo la sombra. Yo soy la realidad, yo soy el rescate. Mi carne es el verdadero sustento que ustedes necesitan para sobrevivir en este páramo llamado existencia. Desde mi perspectiva más profunda, este es el diagnóstico más crudo de la condición humana. Pasamos la vida devorando todo a nuestro alrededor, consumimos entretenimiento, acumulamos riqueza, devoramos relaciones buscando llenar un vacío existencial que tiene la forma de lo infinito. Jesús nos confronta con la realidad de que nada temporal puede saciar el hambre del alma. Al ofrecer su propio cuerpo, fragmentado en el dolor, nos ofrece la única nutrición metafísica que no perece. Un amor que se rompe a sí mismo para que otros puedan estar enteros. Pero la verdadera radicalidad, la disrupción que bordeaba la herejía absoluta para los oídos de un judío del primer siglo, llega más tarde en la cena, después de haber cenado. Es el momento de la tercera copa, la copa de la redención. El protocolo marcaba que esta copa se bebía para recordar la sangre del cordero sacrificado que pintó los dinteles de las puertas en Egipto. Jesús levanta esta copa pesada, el líquido rojo brillando oscuramente bajo la luz de las lámparas, y vuelve a cambiar las reglas del universo. Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Beber sangre, para un judío observante de la Torá, la sangre sagrada es la vida misma.
y su consumo está estricta y severamente prohibido por la ley de Levítico. Mencionar siquiera la idea de beber sangre humana era una aberración inconcebible, algo grotesco que producía náuseas culturales. Sin embargo, Jesús utiliza esta potente, casi violenta metáfora para ilustrar el nivel de intimidad y asimilación que exige esta nueva realidad. No está instituyendo el canibalismo ritual. Está demoliendo la idea de que la relación con lo divino es algo externo, algo que se maneja a través de intermediarios, de sacerdotes o de animales sacrificados en un altar de piedra. Está diciendo, mi vida debe fluir por sus venas. Deben asimilar mi sacrificio de forma tan total, tan íntima, que se convierta en la esencia misma de su existencia. Y aquí pronuncia dos palabras que cambian el curso del cosmos: nuevo pacto. Durante siglos, la humanidad había operado bajo el antiguo pacto, un sistema basado en el esfuerzo externo. Obedece la ley y vivirás. Desobedece y morirás, pero la historia y nuestra propia experiencia diaria nos demuestra con dolorosa claridad que el ser humano es trágicamente incapaz de sostener la perfección moral. Somos criaturas rotas impulsadas por el egoísmo, la codicia y el miedo. El profeta Jeremías, 600 años antes, había vislumbrado un día en que Dios haría un nuevo pacto, no escrito en frías tablas de piedra, sino grabado directamente en las fibras ardientes del corazón humano. Al levantar esa copa, Jesús está firmando ese decreto con su propia vida. Está decretando el final definitivo de la era de los sacrificios de animales. Ya no habrá más corderos degollados en el templo. Él es el cordero final absoluto y perfecto. Considero que este es el salto evolutivo más grande de la conciencia espiritual. El nuevo pacto nos arranca de la mentalidad mercantilista con la que solemos acercarnos a Dios y al universo. Ya no se trata de yo me porto bien para que tú me premies. Se trata de una redención puramente basada en la gracia de un creador que, viendo la bancarrota moral de sus criaturas, decide pagar la deuda él mismo. Es la transferencia del peso del desempeño humano hacia los hombros de lo divino. En un mundo moderno donde nuestra valía parece depender de lo que producimos, de nuestros logros profesionales, de nuestra imagen perfecta en las redes sociales, este mensaje de la mesa de la última cena es un antídoto letal contra la ansiedad moderna. Se nos ofrece un valor inherente, comprado no con nuestros méritos exhaustivos, sino con la sangre de la redención. La cena continúa, pero la cuarta copa, la copa de la alabanza, la copa final que concluye el ceder y cierra la celebración, permanece intacta sobre la mesa. Jesús, de manera deliberada y misteriosa, se niega a beberla. Les digo que no veré más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, afirma dejando el ritual suspendido en el tiempo. Esta interrupción no es un accidente. La Pascua de este Jueves Santo no ha terminado en ese aposento. El verdadero final del rito de redención no ocurrirá alrededor de cojines de seda y mesas de madera, sino sobre la áspera madera de una cruz romana, bajo un cielo oscurecido. El silencio en el salón superior se vuelve denso, cortante. El nuevo pacto ha sido sellado en palabras, pero ahora debe ser ratificado en sangre real, y mientras la luz de las lámparas de aceite comienza a languidecer, la mirada de Jesús se desvía, cruzando la habitación, para posarse directamente en los ojos de un hombre cuyo corazón ya ha sido consumido por las sombras. El momento de la confrontación ineludible ha llegado. La atmósfera en el aposento alto, que apenas unos instantes antes vibraba con la luz cegadora de una revelación cósmica y la instauración de un nuevo pacto de gracia, súbitamente se vuelve densa, fría y casi irrespirable. Las Escrituras relatan que en este punto preciso de la cena, Jesús se conmovió profundamente en el espíritu. Es vital detenernos aquí. El Hijo de Dios, que había mantenido un control absoluto y una serenidad majestuosa al lavar los pies sucios y al redefinir los elementos milenarios de la Pascua, ahora muestra una vulnerabilidad desgarradora. No tiembla ante la perspectiva de los clavos romanos ni ante la inminente tortura física que asola su futuro inmediato. Lo que quiebra su espíritu en este instante es el abismo insondable de la traición humana. La traición perpetrada no por un enemigo lejano, no por un soldado imperial sin rostro, sino por un amigo íntimo, alguien que ha compartido su pan, sus milagros y su vida durante 3 años. Con una voz que debió resonar como un trueno silencioso en las paredes de piedra, Jesús suelta la frase que paraliza el tiempo. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. El impacto psicológico de esas palabras sobre los discípulos es fascinante y revela una verdad devastadora sobre la condición humana. Lo lógico, lo instintivo en cualquier grupo humano moderno ante tal acusación, habría sido mirar a los demás, buscar al culpable externo, señalar con el dedo al que consideramos más débil o menos confiable. Sin embargo, los apóstoles hacen algo profundamente turbador y revelador. Se miran a sí mismos y comienzan a preguntar uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Esta reacción es, desde mi perspectiva,
Una de las exploraciones psicológicas más honestas de toda la literatura antigua. En el fondo, cada uno de nosotros, si somos brutalmente sinceros frente al espejo de nuestra propia conciencia, sabemos que poseemos una capacidad latente para la traición. Todos albergamos zonas oscuras, miedos cobardes e intereses egoístas que bajo la presión adecuada o el precio correcto, podrían llevarnos a vender nuestros principios más sagrados. Ellos no sospechaban de Judas. Judas era el tesorero, un hombre de confianza, el que manejaba las finanzas del grupo, probablemente considerado uno de los más astutos y responsables. El mal rara vez se presenta con cuernos y aspecto monstruoso. Casi siempre viste el traje de la respetabilidad, la familiaridad y las buenas intenciones. La figura de Judas Iscariotes, quizás la más trágica y malinterpretada de la historia occidental. Tendemos a caricaturizarlo como un demonio predestinado, un robo programado únicamente para el mal, eximiéndolo de su humanidad para no tener que lidiar con lo que verdaderamente representa. Pero Judas no nació siendo un traidor. Él fue un discípulo elegido. Él sanó enfermos en el nombre de Jesús, predicó el reino de los cielos y caminó bajo el mismo abrasador de Galilea que el resto. Su caída no fue un tropiezo repentino en el vacío, sino el resultado de una serie de pequeñas y racionales concesiones oscuras. Empezó robando de la bolsa de las ofrendas, justificando sus acciones con excusas lógicas, alimentando una decepción silenciosa porque Jesús no era el Mesías político y militar que derrocaría a Roma y le otorgaría poder. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad contemporánea vemos exactamente este mismo patrón? Vendemos nuestros valores, traicionamos a nuestros seres queridos, comprometemos nuestra ética profesional no por pura maldad absoluta, sino por 30 monedas de plata en forma de un ascenso corporativo, una gratificación sexual momentánea, o la desesperada búsqueda de aprobación social. Judas es el espejo aterrador de lo que sucede cuando permitimos que la ambición desmedida y la desilusión envenenen nuestra alma gota a gota. En medio de la confusión febril de la mesa, Simón Pedro le hace señas a Juan, el discípulo amado que estaba recostado justo al lado de Jesús, casi en su pecho, para que le pregunte en un susurro quién es el traidor. Jesús le responde en voz baja con una clave que desencadena el momento más desgarrador de toda la noche. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan mojado en el plato. Acto seguido, Jesús toma un trozo de pan, lo sumerge en el plato hondo que contenía las hierbas amargas y la salsa de la Pascua, y se lo ofrece directamente a Judas Iscariote. Para el lector moderno, esto parece simplemente la forma en que Jesús identifica al culpable para que Juan lo sepa, como si le pusiera una diana en la espalda. Pero para la cultura del Medio Oriente de la antigüedad, este gesto encierra un significado diametralmente opuesto y absolutamente arrollador. En los banquetes de la época, mundo que el anfitrión tomara un bocado de su propio plato y se lo diera en la boca o en la mano a un invitado era la máxima muestra de favor, intimidad y honor supremo. Era el equivalente a un abrazo profundo y público de amistad inquebrantable. Al darle el bocado a Judas, Jesús no lo está condenando con frialdad. Le está extendiendo un salvavidas en el último segundo. Es el asalto final del amor divino contra la inexpugnable fortaleza del orgullo humano. Jesús le está diciendo sin articular palabra, sé exactamente lo que has pactado en las sombras. Conozco el precio exacto que has puesto a mi sangre. Pero mira, te ofrezco el lugar de honor. Todavía te llamo amigo. Aún hay tiempo para dar marcha atrás, para romper el pacto y elegir la vida. Esta es la filosofía central y revolucionaria del Jueves Santo. La gracia divina no se rinde fácilmente. El universo constantemente nos ofrece oportunidades de redención, incluso cuando estamos al borde mismo de cometer nuestros peores y más calculados crímenes. El amor verdadero no es ciego ante nuestras fallas, las ve con una claridad aterradora y aún así, decide servirnos la mejor porción en la mesa. Pero la suprema y dolorosa tragedia del libre albedrío humano es que el amor, para ser amor auténtico, nunca puede ser impuesto por la fuerza. Siempre debe ser invitado. Judas recibe el pan. Tiene la gracia en sus manos, la bondad pura mirándolo directamente a los ojos. En ese microsegundo infinito, la balanza del cosmos se detiene por completo. Judas podría haberse derrumbado, llorado amargamente y confesado su infame complot. Pero su corazón ya ha sido cauterizado irreversiblemente por el cinismo. Las Escrituras declaran de forma escalofriante que, tras tomar el bocado, Satanás entró en él. No debe entenderse como una posesión mágica o una invasión que anula la voluntad, sino como la culminación inevitable de un proceso voluntario. Cuando la luz es rechazada repetida y obstinadamente, el alma se convierte en un receptáculo absoluto para la oscuridad, respetando soberanamente la terrible y fatal libertad de su criatura. Pronuncia la sentencia final que libera al traidor. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás discípulos.
Envueltos en su propia ingenuidad y sin haber logrado descifrar el susurro revelador de Jesús, asumen equivocadamente que, como Judas es el encargado del dinero, Jesús lo ha enviado a comprar las últimas provisiones para la fiesta o a dar limosna de emergencia a los pobres. Nadie lo detiene, nadie levanta una mano. Nadie sospecha siquiera que el tesorero de confianza acaba de hacer el peor retiro de fondos de la eternidad. Judas se pone de pie en silencio, se envuelve el rostro en su manto para protegerse del viento, da la espalda al maestro que horas antes le había lavado los pies con inmensa ternura, cruza el umbral de la puerta de madera y abandona la seguridad del aposento alto. El apóstol Juan, quien escribe este relato décadas después con una visión retrospectiva magistral, cierra esta escena con una de las frases literarias y teológicas más cortas, profundas y aterradoras jamás escritas en la historia de la literatura humana, y era de noche. 4 simples palabras que trascienden el mero reporte meteorológico. Es una descripción cósmica y espiritual definitiva. Afuera, en las empedradas calles de Jerusalén, la luna llena y pálida de la Pascua brillaba sobre la ciudad durmiente, pero en el alma desolada de Judas Iscariote, el sol se había extinguido para toda la eternidad. Había abandonado voluntariamente a la luz del mundo para caminar sin retorno hacia la oscuridad insondable de sus propias y fatales decisiones. La pesada puerta se cierra con un golpe seco que resuena como un mazo judicial. El traidor está suelto en la ciudad. La maquinaria de la muerte imperial ha sido activada de manera irreversible, y en el silencio abrumador que envuelve la habitación, Jesús se queda a solas con los 11. El huracán de sangre y dolor se acerca a una velocidad aterradora, pero antes de salir a enfrentarlo a pecho descubierto, el maestro aún debe equipar a sus amigos para el fin del mundo. Todo el mundo, el eco de la pesada puerta al cerrarse tras la salida de Judas aún resonaba en las paredes del aposento alto. Un mundo con la partida del traidor hacia las sombras de Jerusalén. La atmósfera en la habitación sufrió una transformación tan radical como inmediata. La opresiva tensión de la traición inminente se disipó repentinamente, dejando en su lugar un aire de intimidad melancólica y una profunda pesadez emocional. El mundo Jesús se queda a solas con sus 11 amigos más leales, aquellos que han permanecido a su lado a través del polvo, el rechazo sistemático de las élites y los milagros incomprensibles que desafiaban las leyes de la física. Sabe con absoluta claridad que las manecillas del reloj divino avanzan sin piedad, y que le quedan apenas unas pocas horas antes de que la brutalidad del Imperio Romano y la furia religiosa se desaten sin piedad sobre su cuerpo físico. Es en este preciso instante suspendido en el umbral de la eternidad y la muerte, cuando comienza lo que los historiadores y teólogos conocen universalmente como el discurso de despedida, registrado de forma magistral en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Para comprender verdaderamente la inmensa trascendencia de este momento, debemos analizar la psicología humana profunda que hay detrás de las últimas palabras de un ser humano. Cuando una persona sabe con absoluta certeza que su muerte es un evento inminente e ineludible, toda la superficialidad cotidiana, la diplomacia barata y las máscaras sociales que usamos a diario se desintegran por completo. Lo que brota de los labios de una persona en su lecho de muerte o en sus horas finales es, inexorablemente, la destilación más pura de su esencia interior, el núcleo de lo que considera verdaderamente vital para la existencia. Personalmente, creo que no hay literatura más cruda, honesta y reveladora en todo el mundo que las últimas voluntades de un moribundo. Y aquí, en esta habitación en penumbra, no vemos a un líder político dictando un testamento militar estratégico, ni a un filósofo griego debatiendo gélidos conceptos abstractos sobre la naturaleza del cosmos. Lo que vemos es, ante todo, un padre joven en la plenitud de sus 33 años, mirando con una ternura infinita a unos hombres rudos, pescadores endurecidos por el sol y llamándolos con un diminutivo que irremediablemente rompe el alma. El mundo, hijitos. Ese vocablo cargado de un afecto protector abrumador revela la simetría insalvable de la relación. Ellos no son sus iguales, son sus pequeños completamente vulnerables, confundidos y a punto de ser arrojados sin previo aviso a una trituradora histórica que pondrá a prueba su cordura y su fe hasta el límite absoluto de sus fuerzas. Ante estas palabras el pánico comienza a apoderarse de los apóstoles. Simón Pedro, sintiendo que el suelo se abre literalmente bajo sus pies ante el anuncio de la partida inminente de su maestro, saca a relucir su característica bravuconería defensiva, promete con la vehemencia ciega y racional típica del ego humano, lo que está dispuesto a dar su propia vida por Jesús en ese mismo instante. Es doloroso ver cómo nuestra propia naturaleza humana nos engaña sistemáticamente. Nos creemos héroes invencibles de nuestra propia narrativa personal, convencidos íntimamente de que nuestra moralidad de hierro resistirá cualquier embate o tentación. Pero Jesús, con una mirada compasiva que perfora las ilusiones de Pedro hasta el fondo de su alma,
Le anuncia su triple negación antes de que el gallo cante al amanecer. Esta no es una condena cruel o un reproche amargo. Es un bisturí quirúrgico divino trabajando sobre un tumor de arrogancia. Jesús permite que el orgullo desmedido de Pedro se estrelle brutalmente contra el muro inamovible de la realidad, no para destruirlo como ser humano, sino para reconstruirlo sobre cimientos reales. Considero que esta es una de las verdades más incómodas y universales de la experiencia humana. El fracaso absoluto, la humillación pública de nuestras propias fuerzas y certezas artificiales, es a menudo el requisito indispensable y doloroso para convertirnos en líderes genuinos. Solo cuando Pedro descubra bajo la presión extrema que su propia valentía es frágil como el cristal, podrá pastorear a otras personas rotas con verdadera empatía y compasión. Frente a la inminente devastación emocional de los 11 hombres que lo escuchan, Jesús pronuncia entonces una de las definiciones más disruptivas y radicalmente contraculturales que jamás haya existido sobre un concepto que la humanidad entera persigue desesperadamente. Os doy la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Para entender la magnitud de esta afirmación debemos contextualizarla. En el siglo I, la única paz que el mundo conocía y experimentaba era la famosa Pax Romana. Esta paz se lograba exclusivamente mediante la dominación militar brutal, la extorsión sistemática y la crucifixión masiva de disidentes. Era la ausencia temporal de la guerra, impuesta por la pesada bota del opresor directamente en el cuello del oprimido. Del mismo modo, nuestra sociedad moderna contemporánea nos vende constantemente una versión anestesiada, artificial y comercializada de la paz. Nos convencen de que la paz equivale a la ausencia total de conflictos, a tener cuentas bancarias rebosantes, a vivir en urbanizaciones de lujo completamente aisladas y a poseer un estatus intocable. Es una paz extremadamente frágil, circunstancial y totalmente dependiente de que el entorno sea siempre favorable. La paz que Jesús ofrece y define magistralmente en ese aposento oscuro es diametralmente opuesta y maravillosamente irracional para la mente puramente lógica. Es un ancla interna forjada de titanio masivo que permanece completamente inamovible, incluso cuando el huracán categoría 5 de la tragedia, la traición, el dolor físico o la injusticia flagrante está arrancando violentamente el techo de tu propia existencia. Es la misteriosa y sagrada capacidad de permanecer de pie en el centro exacto del caos, rodeado de críticos y enemigos, enfrentando un diagnóstico de cáncer, el desempleo repentino o la muerte inminente de un ser profundamente querido, y aún así sentir una serenidad profunda e inexplicable, una certeza silenciosa de que el tejido mismo del universo está sostenido por un amor soberano que no falla. Jesús es brutalmente honesto con sus discípulos. En ningún momento les prevé una vida futura envuelta en algodones y comodidades. Mundo, de hecho, les garantiza todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero inmediatamente en la misma respiración, añade el antídoto final y definitivo contra la desesperación existencial que acecha al ser humano. Pero confía, yo he vencido al mundo. Esta declaración trascendental cambia las reglas del juego. La victoria sobre el sufrimiento y el mal no es simplemente una posibilidad remota en un futuro lejano. Es un hecho consumado que se puede experimentar en el tiempo presente a pesar del inmenso dolor circundante. Sin embargo, Jesús, en su infinita comprensión de nuestra fragilidad, sabe perfectamente que esta paz sobrenatural y este coraje titánico para enfrentar un mundo hostil no pueden generarse por el mero esfuerzo muscular humano, ni por la repetición constante de vacíos mantras motivacionales. El ser humano simplemente no está diseñado en su arquitectura emocional para soportar en absoluta soledad el peso aplastante del vacío y el sufrimiento en todo el mundo, y es exactamente aquí donde este discurso histórico alcanza su pináculo emocional y teológico. Jesús les hace la gran promesa definitiva, promete categóricamente que no los dejará huérfanos vagando en un planeta frío y sin sentido. Les anuncia la llegada de un consolador inminente, el Espíritu Santo. En el griego original la palabra utilizada es parakletos, un término legal que designaba a un abogado defensor en todo el mundo. Alguien que es llamado a tu lado de manera permanente para sostenerte firme cuando estás de pie en el estrado frente implacable tribunal de la vida. Esta promesa es el medicamento vital para la epidemia más letal de nuestra era, la soledad crónica. Vivimos en la mayor hiperconexión digital de la historia humana, con miles de amigos virtuales en nuestros bolsillos, pero somos la generación más profundamente aislada. Nos ahogamos frente a las brillantes pantallas de nuestros teléfonos, sintiendo que a nadie le importamos realmente. La promesa inquebrantable del Espíritu de Dios asegura que la presencia divina ya no habita en templos fríos, sino que hace su morada eterna en el centro caótico del corazón humano, acompañándonos en nuestras madrugadas más oscuras.
Las pequeñas lámparas de aceite dispuestas por la habitación finalmente comienzan a parpadear con evidente debilidad, consumiendo vorazmente sus últimas gotas de combustible. Las sombras proyectadas en las ásperas paredes de piedra se alargan y se deforman, como oscuros espectros presagiando el abismo de violencia que se avecina rápidamente. El tiempo asignado para las instrucciones teológicas y los consejos paternales ha llegado a su fin absoluto. Las lecciones más vitales han sido impartidas con amor, la promesa del Consolador ha sido entregada y sellada, y la paz incomprensible ha sido sembrada como una semilla indestructible de resistencia en la frágil mente de aquellos 11 hombres temblorosos. Con una determinación serena y regia, la clase de determinación que solo proviene de un ser que ha aceptado abrazar su terrible destino con los ojos completamente abiertos, Jesús Sifón ajusta los pliegues de su manto y pronuncia las palabras finales que marcan la frontera exacta entre el final de la calma y el violento inicio del torbellino. Levantaos, vámonos de aquí. Es el momento preciso de abandonar la frágil seguridad y el santuario temporal del aposento alto. Es el momento de salir y caminar directamente bajo la luz de la luna llena de la Pascua, cruzando el antiguo torrente del Cedrón, en dirección inevitable hacia un huerto apartado de olivos retorcidos que muy pronto se convertirá en el campo de batalla más solitario, sangriento y decisivo de todos los tiempos. Antes de cruzar el umbral definitivo hacia el oscuro valle de Cedrón y adentrarse en la noche asfixiante, el tiempo parece detenerse una vez más. Las Escrituras relatan que Jesús, rodeado por la brisa fría de Jerusalén, se detiene abruptamente. No mira hacia el suelo con la resignación lúgubre de un condenado a muerte, ni baja la cabeza en un gesto de pánico paralizante ante la tortura física que se avecina con prisa. En todo lo contrario, con una majestad y una autoridad que trasciende por completo cualquier comprensión humana lógica, eleva sus ojos hacia el cielo negro y estrellado. Lo que fluye de sus labios a continuación es considerado unánimemente por eruditos y pensadores como la cima suprema de toda la revelación bíblica. La oración sacerdotal, registrada magistralmente en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. No estamos ante un grito desesperado de auxilio, ni una negociación frenética con el destino ineludible. Es una conversación íntima, profunda y cósmica entre el Hijo y el Padre en el centro exacto del universo, justo antes de que el mundo entero colapse sobre sus hombros. Para poder dimensionar adecuadamente la belleza abrumadora de este instante, debemos comprender la figura del sumo sacerdote en el mundo antiguo. Una vez al año, el sumo sacerdote judío entraba temblando de pavor al lugar santísimo del templo terrenal, llevando la sangre de animales sacrificados para rogar ansiosamente por el perdón de su pueblo. En las empedradas calles bajo la pálida luz de la luna llena, Jesús no necesita un imponente templo de piedra, ni un velo bordado de púrpura, ni la sangre de un cordero sustituto. Él mismo es el sacerdote supremo, el templo indestructible y el cordero inmaculado simultáneamente. Se presenta ante el altar del cosmos no para presentar excusas, sino para ofrecer voluntariamente su propia vida como el pago definitivo. Comienza su asombrosa oración pidiendo ser glorificado. Y aquí es donde mi perspectiva personal choca de manera violenta con nuestra superficial cultura contemporánea. En nuestro mundo del siglo XXI enfermizamente obsesionado con la viralidad efímera, el éxito métrico de las redes sociales y la acumulación obscena de poder, la gloria significa reconocimiento público, dominación sobre los débiles y riqueza inagotable. Sin embargo, en el inescrutable léxico divino, la gloria absoluta está a punto de manifestarse en su forma más pura y perturbadora. Un hombre inocente desangrándose en un áspero madero de ejecución romano, completamente despojado, absorbiendo pacientemente en su propio cuerpo el odio visceral y la podredumbre moral de la humanidad. La verdadera gloria, nos enseña radicalmente esta oración, no es ascender pisoteando a otros, sino descender hasta el abismo más oscuro para levantarlos. A medida que la oración avanza en la solemne quietud de la madrugada, Jesús dirige su inquebrantable atención hacia esos 11 hombres que lo observan en silencio, perplejos, exhaustos y asustados. La petición que hace por ellos es una de las declaraciones filosóficas más desafiantes y contraculturales jamás pronunciadas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta precisa y aguda petición desmantela por completo lo que considero una de las tendencias más tóxicas y cobardes de la religión moderna. En todo el escapismo sistémico, a lo largo de la historia innumerables creyentes han intentado construir burbujas aisladas, monasterios inexpugnables o subculturas hiperprotegidas para evitar a toda costa el contacto con la realidad dolorosa, compleja a menudo, corrompida de nuestra sociedad. Creemos falsamente que la santidad es sinónimo de un aislamiento esterilizado, pero el Maestro rechaza de plano esta idea utópica. Nos está indicando claramente que nuestro propósito existencial no es huir del caos mundial en lujosas cápsulas de escape religiosas,
sino estar profundamente inmersos en medio del barro, en las oficinas tóxicas, en las familias disfuncionales y en las calles marginadas, portando una luz inquebrantable que no se apaga con el viento. Somos llamados a ser agentes activos de infiltración de la gracia, resistiendo internamente la contaminación del odio y la apatía, sin perder jamás la sensibilidad ante el inmenso dolor humano que nos rodea a diario. Y entonces, llegamos al clímax absoluto de esta noche trascendental, al instante asombroso en el que toma lugar el mayor quiebre de la cuarta pared en la historia de la literatura narrativa y la espiritualidad humana. Jesús, a escasas horas de ser brutalmente arrestado, azotado por verdugos despiadados hasta dejar sus huesos expuestos y clavado vivo a un instrumento de tortura, hace una pausa calculada en su ferviente intercesión por sus amigos inmediatos. Su mirada compasiva, de alguna manera insondable para nuestra mente racional finita, parece perforar el velo de hierro del espacio y del tiempo. Su mente trasciende con facilidad el inminente colapso del invencible imperio romano, atraviesa oscuros siglos de devastadoras guerras mundiales, el apogeo del renacimiento científico, el rugido de la revolución industrial y la bulliciosa era digital en la que hoy vivimos, para aterrizar exactamente aquí y ahora. Mas no ruego solamente por estos, pronuncia con una profunda convicción que hace crujir los cimientos mismos de la historia humana, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Detente. Te pido que respires hondo y permitas genuinamente que el peso inconmensurable de estas palabras se asiente en la realidad de tu mente. Sí te estoy hablando directamente a ti, a quien está leyendo esto y que tal vez hoy se siente profundamente invisible en medio de una multitud ruidosa. Quizás estás librando batallas secretas con una ansiedad crónica que te asfixia por las noches, con una desgarradora soledad que no logras articular, con un corazón hecho añicos por la traición inesperada de alguien que amabas, o sufriendo un vacío existencial tan agudo que ni todo el entretenimiento ni los logros profesionales del mundo logran anestesiar. La ciencia moderna fría y el pensamiento materialista implacable se han esforzado en convencerte de que eres solo una mera casualidad cósmica sin relevancia, polvo de estrellas flotando sin propósito en un universo mecánico, inmenso y aterradoramente indiferente a tu sufrimiento. Pero esta oración lo altera absolutamente todo. En su noche de mayor angustia, enfrentando de frente el terrorífico abismo de su propio tormento inminente, el creador del vasto universo enfocó su pensamiento específicamente en tu rostro, en tu nombre y en el dolor exacto que cargas. No eres en absoluto un accidente biológico. Fuiste profundamente amado, valorado y defendido por el Hijo de más de 2000 largos años, antes de que siquiera tomaras tu primera y frágil bocanada de aire. En todo el mundo, para mí, esta es la evidencia más abrumadora de que el universo es un entramado intensamente personal y soberano sostenido por una gracia irracional. Pero ¿qué fue exactamente lo que Jesús solicitó para nosotros con tanta urgencia? No oró para garantizar nuestra inmunidad ante los reveses financieros ni las traiciones. Su deseo supremo fue uno solo: la unidad indestructible. Como señala una reflexión profunda que encontré en Glap sobre el capítulo 6 de Juan, este pasaje revela un momento crucial en el que Jesús entrelaza inseparablemente la misión y la unidad comunitaria. La máxima prueba de lo divino en una sociedad enferma de cinismo y polarización extrema no son argumentos teológicos brillantes, sino seres humanos rotos, completamente diversos y falibles, decidiendo amarse de manera incondicional. Reflejar esa unidad trinitaria frente a la feroz cultura de la cancelación que nos rige, se convierte en el mayor acto de resistencia revolucionaria que el mundo jamás haya presenciado. La oración sacerdotal llega a su majestuosa y melancólica conclusión. El silencioso espífrio de la madrugada retoma el dominio absoluto del paisaje. Jesús baja suavemente su mirada de las estrellas y se vuelve con firmeza hacia la cruda realidad terrenal que se despliega ante sus pies cansados. El escudo espiritual invisible ha sido levantado sobre todas las generaciones venideras, pero ahora la batalla física y psicológica más sangrienta de todos los tiempos debe comenzar inexorablemente. Con paso firme, el maestro lidera el descenso hacia el oscuro valle. El descenso hacia el oscuro valle del torrente de Cedrón está envuelto en un silencio denso, pesado, en todo el muncral. Atrás han quedado las cálidas lámparas parpadeantes del aposento alto y el refugio temporal de las paredes de piedra. Jesús y sus discípulos caminan bajo la pálida e indiferente luz de la luna llena de la Pascua, abriéndose paso a través de la maleza nocturna hasta llegar a un huerto cerrado, un lugar familiar para ellos en el Monte de los Olivos. El nombre de este huerto encierra en su etimología misma una de las ironías poéticas más brutales y proféticas de toda la historia bíblica xemanica. En hebreo y arameo, esta palabra significa literalmente prensa de aceite. Era el lugar exacto donde las aceitunas maduras, tras ser recolectadas de los árboles centenarios,
Eran colocadas bajo pesadas implacables piedras de molino para ser trituradas sin piedad hasta que derramaran su valioso aceite. De gota a gota. No existe una metáfora geográfica más perfecta, más devastadora y más cinemáticamente precisa para lo que está a punto de ocurrir. En este preciso lugar, bajo la mirada silenciosa de los retorcidos olivos, el alma del creador del universo está a punto de ser introducida en una prensa cósmica, aplastada bajo un peso tan inimaginable que terminará destilando el líquido vital de la redención. Al llegar a la entrada del huerto, Jesús toma una decisión táctica y profundamente humana que revela su inmensa necesidad de acompañamiento. Pide a 8 de sus discípulos que se sienten y monten guardia a la periferia. Sin embargo, elige a su círculo más íntimo, a Pedro, Santiago y Juan, aquellos que habían presenciado sus milagros más deslumbrantes y su transfiguración gloriosa en la montaña, para que se adentren aún más en la espesura del huerto con él. Y es aquí donde presenciamos uno de los desgarramientos emocionales más crudos de la literatura humana. El líder invencible, el maestro que había calmado tempestades furiosas con una sola orden y que había caminado majestuosamente sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea, de repente se desmorona de forma aterradora frente a sus amigos. Las escrituras relatan que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, al punto de confesarles con una vulnerabilidad que corta la respiración: mi alma está destrozada de tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Desde mi perspectiva más profunda, esta es una de las lecciones de liderazgo y humanidad más valientes jamás documentadas. En nuestra sociedad moderna, se nos enseña tóxicamente que los líderes, los padres de familia o los pilares de nuestra comunidad jamás deben mostrar debilidad. Hemos divinizado el estoicismo y demonizado la fragilidad. Nos escondemos detrás de máscaras de falsa invulnerabilidad hasta que nuestros mundos internos colapsan por completo. Pero Jesús dinamita esa mentira. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en ocultar el terror, sino en tener el inmenso coraje de mirar a los ojos de quienes amas y admitir: estoy aterrorizado, no puedo hacer esto solo, necesito que no me abandonen en la oscuridad. Jesús se aparta de ellos a la distancia de un tiro de piedra, cae postrado con el rostro en la tierra fría y húmeda, y comienza la batalla más solitaria y aterradora jamás librada. La presión psicológica que experimenta en ese momento es tan extrema, tan absolutamente aplastante, que su cuerpo físico comienza a colapsar bajo el estrés fisiológico. El evangelista Lucas, que era médico de profesión y escribía con meticulosa precisión clínica, registra un fenómeno médico extraordinario. El sudor de Jesús se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este evento no es una metáfora poética o una exageración literaria. Es una condición médica rara pero documentada, conocida en la actualidad como hematidrosis. Ocurre cuando un individuo sufre un nivel de estrés emocional y terror tan astronómico que los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas simplemente estallan. Mezclando la sangre con el sudor, detente un instante a analizar la magnitud de este sufrimiento. A menudo, reducimos el sacrificio de Jesús al mero dolor físico de los látigos y los clavos que ocurrirían el Viernes Santo, pero en Getsemaní, la tortura es puramente psicológica y espiritual. Lo que lo está triturando no es el miedo a los soldados romanos, sino el terror cósmico de tener que absorber, en su propia psique inmaculada, la totalidad de la podredumbre moral, los genocidios, las violaciones, las traiciones, el abuso infantil y cada onza de maldad generada por la humanidad desde el inicio de los tiempos. Es el choque repulsivo entre la pureza absoluta y la oscuridad más concentrada. Mientras el maestro libra esta guerra de dimensiones universales, luchando por cada respiración con el rostro manchado de sangre y tierra, ocurre el contraste más hiriente y trágico de la noche. Se levanta tambaleándose por el agotamiento y regresa a buscar el consuelo de sus 3 amigos más íntimos, aquellos a los que rogó que vigilaran con él. Pero los encuentra profundamente dormidos. No es un sueño pacífico. El texto sugiere que dormían a causa de la tristeza y el agotamiento emocional, y aquí considero imperativo hacer una pausa para reflexionar sobre nuestra propia miseria humana. La traición calculada de Judas por 30 monedas de plata nos indigna y nos parece monstruosa. Sin embargo, el abandono de Pedro, Santiago y Juan es, de alguna manera, mucho más aterrador porque es dolorosamente común y cercano a nosotros. Ellos no fallaron por malicia o por un complot oscuro. Fallaron simplemente por la abrumadora debilidad de la carne humana. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sido exactamente como estos discípulos durmientes? ¿Cuántas veces un familiar, un amigo o incluso un desconocido a nuestro lado estaba atravesando su propio Getsemaní personal, ahogándose en depresión, ansiedad clínica o en el duelo por la pérdida de un ser querido, y nosotros simplemente nos quedamos dormidos?
La sociedad contemporánea sufre de una atroz incapacidad para sostener el dolor ajeno. Vivimos bajo la tiranía de las vibras positivas, huyendo despavoridos de cualquier situación que nos incomode emocionalmente. Preferimos anestesiarnos desplazando infinitamente las pantallas de nuestros teléfonos móviles antes que sentarnos en el silencio incómodo y oscuro para acompañar a alguien que está llorando lágrimas de sangre. Los Yuslos les reprende con una mezcla de tristeza infinita y compasión inagotable, así que no han podido velar conmigo ni una sola hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y regresa de nuevo a la oscuridad para enfrentarse al abismo. Es en este segundo y tercer round de oración donde presenciamos la rendición final del ego humano. En tono su ruego es desgarrador: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. La copa en la literatura profética del Antiguo Testamento siempre simboliza la ira divina y el juicio puro contra el mal. La voluntad humana de Jesús, su instinto de supervivencia biológica natural, retrocede aterrorizada ante el abismo. No quiere beber ese veneno. Pero la resolución final de esta oración es el pilar sobre el cual se sostiene la redención del universo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta simple y titánica frase es el golpe mortal contra el imperio del egoísmo humano. Vivimos inmersos en una cultura global que idolatra la autonomía absoluta, que nos bombardea constantemente con mensajes tóxicos como sigue a tu corazón a toda costa. No rindas cuentas a nadie y tú eres el único dueño de tu destino. Hemos hecho de nuestra propia y diminuta voluntad el centro de nuestro universo particular. Sin embargo, la mayor victoria en la historia de la humanidad no se logró mediante la autoafirmación arrogante, sino mediante la sumisión absoluta y dolorosa a un propósito superior y divino, aunque ese propósito condujera inevitablemente al cadalso. La batalla cósmica ha terminado en el silencio de los olivos. El terror asfixiante que provocó la hematidrosis ha sido finalmente conquistado por la resolución inquebrantable de la obediencia total. La cruz que le espera en el Gólgota será meramente la ejecución pública, física y sangrienta de una victoria espiritual que ya se ha ganado de forma definitiva aquí, en el suelo manchado de sangre del huerto de Getsemaní. Jesús se pone de pie por última vez en la oscuridad, su rostro aún maculado por el sudor carmesí, pero su mirada ha recuperado una serenidad majestuosa, regia e invencible. Despierta a sus agotados amigos con una firmeza que corta la densa bruma nocturna de Tajo. Basta ya, la hora ha llegado, levántense, vamos. Miren, el que me traiciona está cerca. Y en ese mismo instante, interrumpiendo abruptamente el compás silencioso de la madrugada, el resplandor de las antorchas ardientes comienza a parpadear amenazadoramente entre las ramas centenarias de los árboles. El eco metálico de las espadas desenvainadas, el ruido sordo de los escudos y el rumor caótico de una turba sedienta de violencia rompen el sagrado santuario de la oración. El tiempo de la preparación íntima ha expirado violentamente. El traidor ha llegado con su ejército, y la hora de las tinieblas está a punto de reclamar su macabro triunfo temporal. El resplandor anaranjado y violento de las antorchas perfora bruscamente la espesa negrura del huerto de Getsemaní, proyectando sombras largas y monstruosas sobre los antiguos troncos de los olivos. El silencio sagrado que había sucedido a la agonía de la oración se hace añicos bajo el estruendo caótico de la maquinaria militar y religiosa que avanza. No es un escuadrón pequeño y discreto. Las escrituras describen una gran multitud armada con espadas, garrotes y linternas compuesta por una escalofriante alianza, soldados romanos fuertemente armados y los guardias del templo judío, enviados directamente por los sumos sacerdotes y los ancianos. Es la unión perfecta entre el poder imperial despiadado y la religiosidad corrupta, convergiendo con un único propósito letal: aplastar la verdad que amenaza sus tronos. Frente a esta estampida de odio y violencia, la figura de Jesús se yergue con una calma que resulta casi antinatural. Tras haber librado y ganado la batalla cósmica en la soledad de sus oraciones previas, ya no hay rastro de la angustia que le hizo sudar sangre. Él es el epicentro de la paz absoluta en medio del huracán. De entre la multitud enardecida, emerge una figura familiar, separándose del mar de cascos de bronce y rostros hostiles. Es Judas Iscariote. Avanza con paso firme, cruzando la línea invisible que separa a los opresores de los oprimidos, para acercarse al Maestro. El plan forjado en las sombras de la conspiración y alimentado por la codicia dictaba una señal específica para que los soldados, que probablemente no conocían el rostro de Jesús en medio de la oscuridad y la confusión, no arrestaran al hombre equivocado. Y aquí es donde la historia nos lanza el golpe más nauseabundo y cínico imaginable. Judas no elige señalarlo con el dedo desde la distancia, no usa una palabra en clave, ni le lanza una piedra. Elige un beso, se acerca a Jesús, le dice salve rabí y lo besa efusivamente. Considero vital que nos detengamos a diseccionar la monstruosidad psicológica y moral de este acto.
porque revela las profundidades más oscuras a las que puede descender el alma humana. En la cultura del antiguo Medio Oriente, el beso no era simplemente un saludo cortés. Era el sello sagrado de la hermandad íntima, la muestra máxima de afecto, lealtad y respeto inquebrantable. Era un símbolo de comunión total. Al usar un beso como la baliza que guía a los asesinos hacia su presa, Judas está pervirtiendo el lenguaje mismo del amor. Esta es la esencia más pura de la traición y, lamentablemente, es una patología profundamente arraigada en nuestra propia sociedad contemporánea. En todo el mundo, las puñaladas más dolorosas que recibimos en la vida rara vez provienen de nuestros enemigos declarados. Casi siempre vienen empaquetadas en las formas del amor y la familiaridad. ¿Cuántas veces en el mundo moderno vemos relaciones abusivas justificadas bajo la frase «lo hago porque te amo»? ¿Cuántas manipulaciones, fraudes o traiciones emocionales se ejecutan bajo la máscara de una sonrisa amistosa y un abrazo cálido? El beso de Judas trasciende la historia para convertirse en el arquetipo eterno de la lealtad convertida en veneno. La respuesta de Jesús a esta ofensa suprema es abrumadora. No le escupe en la cara, no lo maldice, ni retrocede con asco. Lo mira a los ojos conociendo cada detalle de la oscuridad que habita en el pecho del traidor, en todo el mundo. ¿A qué le vienes? Llamarlo amigo en el instante preciso en que el cuchillo de la traición está cortando su alma es, desde mi perspectiva, la demostración más radical e incomprensible de la gracia divina. Es la negativa absoluta del amor a dejarse corromper por el odio del otro. En ese instante de tensión insoportable, la burbuja de falsa calma estalla sin Pedro. El mismo discípulo que apenas un minutos antes había fracasado estrepitosamente en mantenerse despierto para orar, de repente se ve sobrepasado por la adrenalina, el pánico y una furia ciega, tratando desesperadamente de compensar su cobardía y letargo anteriores, y aferrándose aún a su falsa visión de un reino terrenal que debe ser defendido con acero, desenvaina torpemente una espada. En un arrebato de violencia impulsiva, lanza un tajo ciego hacia la multitud y le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. La reacción de Pedro es un espejo dolorosamente nítido de nuestra propia condición humana frente a la crisis. Somos criaturas fundamentalmente reaccionarias. Cuando nos sentimos acorralados por la injusticia, en todo el mundo nuestro instinto primario es devolver el golpe, utilizar las mismas armas tóxicas que nuestros atacantes. En nuestra era moderna de polarización, vemos esto a diario. Luchamos contra el odio con más odio. Intentamos destruir a quienes nos ofenden creyendo falsamente que nuestra ira justa justificará nuestra crueldad. Pensamos que si golpeamos primero resolveremos el problema, pero Jesús interviene inmediatamente para desmantelar esta falacia destructiva. Con una autoridad tajante, reprende a su amigo. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Esta sentencia es uno de los pilares éticos más revolucionarios jamás establecidos. Jesús condena categóricamente el uso de la violencia y el poder coercitivo para avanzar en las causas del reino espiritual. Nos está diciendo que no se puede construir la paz usando los ladrillos del odio. Que si adoptas las tácticas del monstruo para matar al monstruo, irremediablemente te convertirás en uno. Y entonces, en medio del griterío ensordecedor de los soldados, el llanto de dolor del siervo herido y la confusión de los discípulos, ocurre un momento de una belleza tan descarnada que resulta difícil de procesar. Jesús da un paso adelante, pidiendo a sus captores que le permitan un último movimiento. Se inclina hacia el polvo ensangrentado de Getsemaní, extiende su mano y toca la herida abierta en el costado de la cabeza de Malco. En un parpadeo, la carne se restaura y el hombre es curado por completo. Este es el último milagro físico que Jesús realiza antes de la cruz, y su significado teológico es astronómico. Considera profundamente lo que acaba de suceder. El último acto de poder de Jesús no fue para beneficiar a un amigo leal, ni para protegerse a sí mismo de la tortura. Su último milagro fue restaurar el cuerpo de un enemigo, de un hombre que había marchado armado con palos para llevarlo hacia una muerte espantosa. Este acto dinamita todas nuestras concepciones sobre la venganza. Es la materialización absoluta de su propia enseñanza. Amad a vuestros enemigos. En un mundo que nos exige vengarnos, la gracia inmerecida que sana al verdugo es un escándalo perturbador. Tras este último destelluz divina en medio de la oscuridad abisal, la maquinaria del arresto retoma su curso implacable. Jesús se dirige a las multitudes armadas cuestionando su cobardía. Como contra un ladrón han salido con hadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ocurre para que se cumplan las Escrituras. Al ver que su maestro se rinde voluntariamente y rechaza la rebelión, el pánico absoluto se apodera de los discípulos. Aterrorizados por sus propias vidas, los 11 hombres que habían prometido nunca abandonarlo dan media vuelta y huyen despavoridos.
perdiéndose como sombras cobardes entre los árboles del huerto. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Las pesadas cadenas de hierro se cierran con un clic sordo e irreversible alrededor de las muñecas del Creador del universo. Rodeado de lanzas y rostros llenos de odio, el Hijo de Dios es arrastrado brutalmente fuera del sagrado recinto de los olivos. Está absoluta y aterradoramente solo. El telón de la noche más decisiva de la historia humana se precipita hacia su acto final y trágico, dejando el escenario preparado para el amanecer más oscuro, injusto y sangriento que el mundo jamás presenciará en todo el mundo. El eco de los pasos marciales de la guardia del templo y los soldados romanos se desvanece gradualmente en la espesura del Monte de los Olivos, llevándose consigo al prisionero más extraordinario que jamás haya pisado la faz de la tierra. Las cadenas de hierro frío apresan las mismas manos que apenas unas horas antes habían lavado amorosamente la suciedad de los pies de sus amigos, que habían multiplicado el pan para alimentar a miles de personas hambrientas. Todo parece haber terminado en un fracaso colosal, un colapso trágico y desordenado de un movimiento revolucionario que prometía cambiar el mundo. A los ojos de cualquier observador humano contemporáneo, de cualquier analista político o militar de la época, Jesús de Nazaret acaba de ser aplastado irremediablemente por la maquinaria implacable del sistema imperial y religioso. Sin embargo, detrás de la densa cortina de aparente caos, traición y violencia nocturna, se está ejecutando a la perfección una coreografía cósmica diseñada milenios atrás. Ningún golpe de espada, ningún beso traicionero, ningún abandono cobarde ocurrió fuera del marco maestro. Hasta el más minúsculo e hiriente detalle de esta noche es la pieza final y exacta que encaja en el vasto y complejo rompecabezas de la profecía antigua. Hace más de 700 años antes que el gélido viento de esta madrugada de Jueves Santo soplara sobre Jerusalén, el profeta Isaías ya había contemplado este momento exacto con una claridad aterradora. Había escrito, guiado por una inspiración que desafiaba el tiempo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En nuestra limitada y egocéntrica perspectiva humana, siempre asociamos la sumisión con la derrota absoluta, con la debilidad patética y con la pérdida total de agencia. Creemos firmemente que el que tiene el poder es aquel que grita más fuerte, el que oprime y el que destruye a sus adversarios. Pero lo que la humanidad presencia aquí es la redefinición ontológica más profunda del poder verdadero. Jesús no es en ningún sentido una víctima indefensa y pasiva de las circunstancias históricas o de un complot que se salió de control. Él es el arquitecto soberano que decide, con plena conciencia y voluntad, caminar directamente hacia el matadero para desactivar la bomba de relojería del pecado humano. Existe una diferencia abismal, que a menudo pasamos por alto, entre perder el control frente a la adversidad y renunciar voluntariamente a él por un inmenso y radical acto de amor incondicional. Mundo es precisamente en este punto culminante donde mi visión sobre esta historia choca frontalmente con la manera en que solemos consumirla hoy en día. Hemos cometido el grave y mortal error de encapsular los eventos del Jueves Santo en el pasado muerto. Los tratamos como si fueran simples reliquias polvorientas exhibidas en el estéril museo de la religión, historias antiguas que recordamos vagamente una vez al año, mientras masticamos pan dulce, miramos ceremonias mecánicas y luego regresamos a nuestras vidas adormecidas e inalteradas. Pero la brutal verdad es que el Jueves Santo no es un evento estático. Es un espejo oscuro y despiadado colocado frente al rostro de toda la humanidad contemporánea. Te reto a mirar de cerca. No somos meros espectadores sentados cómodamente en la audiencia mientras comemos palomitas de maíz. Somos los actores principales que seguimos repitiendo este mismo libreto en nuestro día a día. Somos Pedro, llenos de arrogancia y promesas ruidosas, pero huyendo despavoridos cuando la fe exige un sacrificio real y doloroso. Somos Judas vendiendo nuestras convicciones más profundas, traicionando a quienes nos aman por las 30 monedas temporales de la popularidad, el éxito laboral o la conveniencia social. Somos los discípulos que se quedan profundamente dormidos frente al inmenso sufrimiento clínico o emocional de nuestro prójimo, porque nos resulta demasiado incómodo e inconveniente despertar y acompañar su dolor en las trincheras de la vida. Nuestra sociedad global se encuentra actualmente atravesando una profunda crisis de sentido. Hemos construido las torres más altas de la historia, las inteligencias artificiales más avanzadas, las economías más robustas, pero internamente nos estamos muriendo de hambre. Hay un vacío existencial devastador, una orfandad cósmica que nos empuja a consumir ansiosamente validación digital, sustancias y relaciones tóxicas. En este contexto de desolación moderna, surge un principio revelador y profundamente pertinente que descubrí mientras investigaba en GLASP,
donde se reflexiona sobre la esencia de la redención y la comunión humana. El verdadero hambre del ser humano moderno solo puede ser saciada en una profunda amistad con Jesucristo, una conexión vital que inevitablemente nos impulsa a construir una comunidad solidaria y a compartir ese amor y cuidado, de manera tangible, con aquellos que se encuentran más necesitados. Esta es la clave para decodificar todo el misterio que encierra esta noche en Jerusalén. Jesús no se entregó a las cadenas de los soldados romanos simplemente para cumplir con un frío requisito teológico o firmar un documento legal en el cielo. Se dejó apresar, golpear y despojar para destruir para siempre el muro de nuestra soledad y restaurar nuestra conexión íntima con la verdadera fuente de la vida. Nos enseñó con el costo incalculable de su propia sangre que no fuimos creados para el egoísmo, en todo sino para la entrega radical hacia el otro. Por lo tanto, este no es simplemente el final de un guión audiovisual largo. No es el cierre complaciente de otra historia bíblica que puedes deslizar en tu pantalla para seguir con el próximo video de entretenimiento vacío. Esta es una sirena de alarma a todo volumen. Es una llamada al despertar brutal de tu propia alma. Las manecillas del reloj de arena cósmico siguen corriendo en este mismo instante para atar a mí, tal como lo hicieron hace 2 milenios. Te pregunto con la mayor de las urgencias y mirándote directamente a los ojos a través de esta pantalla. ¿Hasta cuándo vas a seguir dormido en tu propio Getsemaní, ignorando las áreas de tu vida que están exigiendo desesperadamente redención y sanidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el miedo al rechazo, la vanidad superficial o la comodidad te impidan levantar tu cruz personal y tomar las decisiones difíciles, pero correctas que transformarán tu entorno? El eco doloroso del Jueves Santo sigue resonando y te desafía. Hoy tienes una elección monumental que hacer. Tienes la oportunidad de dejar de ser el espectador pasivo que critica al mundo desde las gradas de la indiferencia. ¿Es hora del amor? Todo el mundo de dejar de entregar el beso de Judas a las cosas que verdaderamente importan en tu vida por recompensas efímeras que mañana se convertirán en cenizas. Es hora de levantarte del letargo de la modernidad y permitir que el amor radical y escandaloso de aquel que se rindió en la oscuridad del huerto invada finalmente tu existencia. El sacrificio se ha completado, el pacto eterno ha sido sellado y la mesa de la gracia sigue extendida, esperando que tú decidas tomar asiento. Pero recuerda esto con absoluta claridad, porque es la advertencia más cruda y real que escucharás hoy. Los soldados lo han llevado y la noche es cada vez más densa. El jueves ha terminado, y el viernes el día más terrible, sangriento y definitorio de la historia de la humanidad, el día donde toda la furia del mal se estrellará contra la invencibilidad del amor, ya está llamando inevitablemente a la puerta. ¿Estás verdaderamente preparado para lo que viene?